El corazón inquieto. La historia de San Agustín. Había una vez, en un pequeño pueblo llamado Tagaste, en el norte de África, un niño llamado Aurelio Agustín. Su madre, Mónica, era una cristiana devota, llena de fe y esperanza, mientras que su padre, Patricio, era un pagano que solo se preocupaba por el éxito y el dinero. Desde pequeño, Agustín mostró ser un niño brillante, con una mente inquieta y un talento especial para las palabras. Mónica soñaba con que su hijo siguiera el camino de Dios, pero Agustín tenía otros planes. A él le interesaba más la fama, el conocimiento y los placeres de la vida que la fe de su madre. Y así, cuando creció, lo enviaron a estudiar a la gran ciudad de Cartago. El joven rebelde. Filosofía, placeres y búsqueda de la verdad. Cartago era un lugar vibrante, lleno de vida, fiestas y oportunidades, y Agustín se dejó llevar. Se convirtió en un joven carismático y exitoso, un maestro del arte de la retórica, la habilidad de persuadir con las palabras, pero también era un hombre apasionado, que disfrutaba de los placeres de la carne sin preocuparse demasiado por el mañana. Tomó una concubina y tuvo un hijo, Adeodato, a quien amó profundamente. Pero aunque tenía todo lo que un hombre joven podría desear, amor, conocimiento, reconocimiento, en el fondo sentía que algo le faltaba. Una especie de vacío, una inquietud que no lograba explicar. Buscando respuestas, se unió a una secta llamada los maniqueos, quienes decían tener la verdad sobre el bien y el mal. Durante años, siguió sus enseñanzas, convencido de que allí encontraría la sabiduría que tanto anhelaba. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que ni ellos tenían todas las respuestas. Así que siguió buscando. Dejó Cartago y se fue a Roma, y luego a Milán, donde obtuvo un prestigioso puesto como profesor. Allí creyó que finalmente había alcanzado el éxito. Pero el vacío en su corazón seguía allí. El encuentro con la fe, Ambrosio y la voz en el jardín. Fue en Milán donde Agustín conoció a alguien que cambiaría su vida, el obispo Ambrosio. Hasta ese momento, Agustín siempre había mirado el cristianismo como algo para gente simple, sin profundidad intelectual. Pero Ambrosio era diferente. Su manera de hablar, su sabiduría y su conocimiento lo dejaron asombrado. Por primera vez, Agustín comenzó a preguntarse si la fe cristiana tenía más sentido de lo que había creído. Y luego estaba su madre. Ah, Mónica, su querida madre, que nunca dejó de orar por él. Ella siempre le decía que Dios no lo abandonaría. Y aunque Agustín se reía de eso en el pasado, ahora empezaba a preguntarse si ella tenía razón. Pero aunque su mente se inclinaba hacia la fe, su corazón se resistía. No quería renunciar a su antigua vida. Le gustaban sus placeres, su independencia. No estaba listo. Un día, en medio de esta lucha interna, salió al jardín de su casa. Estaba angustiado, dividido entre su deseo por la verdad y su miedo a cambiar. Se dejó caer bajo un árbol y comenzó a llorar. Y entonces ocurrió algo extraño. De repente, escuchó la voz de un niño cantando. Tole, lege, tole, lege. Toma y lee, toma y lee. Agustín levantó la cabeza, miró a su alrededor. No había nadie. ¿Había imaginado esa voz? Sintiendo un impulso inexplicable, tomó un libro de las Escrituras que estaba cerca y lo abrió al azar. Sus ojos se posaron en un pasaje de la carta a los romanos. No en comilonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidias. Al contrario, revestíos del Señor Jesucristo y no busquéis satisfacer los deseos de la carne. Romanos 13, 13 a 14. Fue como si una luz se encendiera dentro de él. En ese instante, toda la lucha interna desapareció.
Por fin, entendió lo que tenía que hacer. Era hora de cambiar. La conversión y el nuevo camino. Poco después, Agustín tomó una decisión definitiva. Dejó atrás su antigua vida, abandonó su carrera, y junto con su hijo Adeodato y su gran amigo Alipio, se preparó para recibir el bautismo. En la Pascua del año 387, el obispo Ambrosio lo bautizó en la iglesia de Milán. Mónica, su madre, estaba allí para verlo. Sus años de oraciones habían sido respondidos. Pocos meses después, murió en paz, sabiendo que su hijo finalmente había encontrado su camino. El obispo y el maestro de la iglesia. Agustín regresó a África con la intención de llevar una vida tranquila y dedicada a la oración. Pero Dios tenía otros planes para él. Pronto, la comunidad cristiana lo presionó para que se convirtiera en sacerdote, y más tarde, en el año 396, fue nombrado obispo de Hipona. Desde ese momento, se convirtió en uno de los más grandes defensores de la fe cristiana. Escribió sin descanso. Su obra más famosa, Las Confesiones, no era solo una autobiografía, sino una profunda reflexión sobre su vida y su relación con Dios. Era un relato sincero, donde admitía todos sus errores y mostraba cómo la gracia divina lo había transformado. Luego escribió La ciudad de Dios, donde defendió el cristianismo ante la caída de Roma y explicó la diferencia entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Sus ideas sobre la gracia, el pecado y la voluntad humana influirían en toda la teología cristiana, dejando una huella imborrable en la Iglesia. El legado de un santo. Agustín pasó el resto de su vida sirviendo a su comunidad, escribiendo y enseñando. Incluso cuando los vándalos asediaron Hipona en sus últimos días, él permaneció firme en su fe. En el año 430 partió de este mundo, dejando un legado que continuaría por siglos. Hoy en día, San Agustín es considerado uno de los más grandes pensadores de la Iglesia. Sus palabras siguen resonando, especialmente su frase más famosa: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Porque la historia de Agustín no es solo la historia de un hombre que encontró a Dios. Es la historia de todos nosotros, de nuestras luchas, de nuestra búsqueda de sentido y de ese amor infinito que nos llama a casa, sin importar cuánto tardemos en escuchar. Gracias por ver este video. Suscríbete para ver más videos como este. Dale like y compártelo.